bendiga con ustedes en esta noche. Les saludo en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir las escrituras en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a leer una escritura que es muy conocida de memoria, incluso la podemos citar y luego estaremos orando. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Yo creo que ya sabe cómo con esta escritura. Y sin contradicción, o sea, sin controversia, grande es el misterio de la piedad, es decir, de la deidad. Dios ha sido manifestado en carne. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que tú seas, Señor, ayudándome, Padre Celestial, en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, yo solamente me pongo en tus manos, Señor Jesús, y te pido, Padre Celestial, que tú seas, Dios, quien hables a tu pueblo. Padre, aquí hay una porción de tu novia que han hecho un esfuerzo, Señor, quizás hasta un sacrificio para poder estar aquí, para poder escuchar de ti, Señor. Padre, por eso, siendo que eres tú, Señor, y es tu pueblo, sé que tú no nos defraudarás, Señor Jesús. Por eso, Padre, yo me pongo en tus manos y al mismo tiempo me hago a un lado, Señor, y te cedo el lugar que a ti te corresponde para que tú vengas y nos hables tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero hablar un temita que le he titulado Dios en carne humana usando ropa humana. Y eso lo tomé de algo que escuchamos hace unas semanas. Estamos escuchando el sermón apartando la mirada hacia Jesús, y ahí el profeta hace esa declaración. Bueno, mire, voy a comenzar diciendo esto. Este es el misterio de la deidad, que Dios fue manifestado en carne, es decir, en un cuerpo físico. En el Antiguo Testamento, ellos lo conocían solamente como Jehová el Espíritu. El profeta nos enseñó cómo es que Dios condesciende. ¿Qué es condescender? Pasar de una condición a otra. El Señor Jesús nos dijo en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Un espíritu es intangible, uno no lo puede ver, no lo puede tocar, aunque pues uno lo puede escuchar, desde luego, ¿verdad? Entonces, esa es la condición o el estado original de Dios, como un espíritu. Pero el profeta nos dice que de ser espíritu, Él condescendió a ser el Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es la columna de fuego. Esa fue la primera forma visible que Dios tenía, porque como un espíritu uno no lo puede ver, pero la columna de fuego es algo que ya se puede ver. Ahora, pero Dios todavía no mire, esto es maravilloso, hermano. Primero, Dios es espíritu, y ese era el estado original de Él. La condición original de Dios era como un espíritu. Pero luego, después de ahí, Él condesciende a ser el Logos, que es la columna de fuego. Y la Biblia dice que es en esa condición que el Señor creó todo lo visible y lo invisible. Eso fue lo que nos enseñó el hermano Branham. Él en preguntas y respuestas sobre Génesis, él dijo: yo puedo ver esa lucecita. Y entonces esa pequeña luz, que es la columna de fuego, que es el Logos, es lo que creó todo. Pero después de ahí, Él condescendió. Ahora recuerde, es el mismo Dios. Aquí es donde muchas veces la gente se confunde, y no digo que nosotros como creyentes del mensaje, si tenemos un entendimiento claro de la deidad, escuche, porque el profeta dijo que la más grande revelación que existe es la revelación de la suprema deidad de Jesucristo. Dijo: si usted no ha entendido la deidad, no ha llegado a ningún lugar, no ha llegado ni a primera base. Por eso, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es la deidad. Y para entender la deidad tenemos que saber cómo es que Dios ha venido cambiando, no en su forma, no, porque la Biblia dice que Él no cambia, desde luego, pero Él ha venido cambiando en su estado. De ser espíritu, viene a ser el Logos, que es la columna de fuego. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. El profeta nos enseñó eso. Por eso, mire, a veces los teólogos se confunden cuando Génesis 1:1 dice: en el principio
Dios creó los cielos y la tierra. El profeta dice que ahí es Elohim, o sea, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero resulta que la palabra Elohim en el hebreo es plural. Es como si dijera en el principio los dioses. Oiga, ¿y cómo puede uno entender? Quizás si fuera un gentil interpretando esa escritura, la gente diría, bueno, son gentiles, son paganos, están acostumbrados a tener a muchas deidades. Pero ¿cómo es que Dios mismo, Él mismo se expresa de esa manera? No es que fueran varios dioses, sino que era un solo Dios cambiando de forma, un solo Dios cambiando de máscara. Primero, como Dios espíritu. Después viene a ser el Logos, que es la columna de fuego. Pero después de ahí condesciende a otra condición, lo cual era teofanía. El profeta nos dice en Hebreos, ahora yo sé que si usted estudia el mensaje, dice, sí, es que el profeta dijo que cuando Dios creó al hombre, lo hizo un hombre espíritu, y eso es verdad. Pero uno no solamente puede tomar esa parte de la escritura del mensaje, uno tiene que tomar todo el mensaje. El profeta de Dios en Hebreos dice, al menos en 3 ocasiones, que cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, si el Señor iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza, entonces el primer estado del hombre tenía que ser como el espejo de Dios, porque lo iba a hacer igual a Él. Él no podía ser Dios y hacer al hombre algo distinto y al mismo tiempo decir que lo estaba haciendo algo a su imagen. Bueno, ¿cuál era la imagen? ¿Cuál era la imagen en la cual Dios iba a ser al hombre? El profeta nos dice que Dios hizo un hombre espíritu, pero escuche, el profeta dijo en Hebreos que lo que Dios hizo fue una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es un cuerpo. Un espíritu no tiene forma. Una columna de fuego es eso, una franja de luz. Pero una teofanía es un cuerpo igual a este cuerpo. Una teofanía tiene manos, tiene boca, tiene ojos. Y usted dice, ¿eso de dónde lo saca? Eso fue lo que vio el hermano Branham cuando fue más allá de la cortina del tiempo. ¿Qué vio? Vio personas, solamente que no en un cuerpo terrenal como este. Y ese es a lo que Pablo se refiere cuando dice, porque sabemos que si este cuerpo físico de nuestra habitación se deshiciere, ya tenemos un cuerpo celestial, una teofanía esperándonos en el cielo. Ahora entonces, ¿qué fue lo que Dios creó en el principio? Fue un hombre teofanía. Estamos hablando de Génesis 1:26. En Génesis 2, Él a esa teofanía le hace un cuerpo de los 16 elementos. Esa es la razón por la cual Adán no podía envejecer, no podía morir, no podía tener ninguna de las cosas que tuvo después del pecado. Por la clase de cuerpo en el cual mire, y eso, hermano, eso es exactamente lo que va a suceder en la resurrección. ¿Por qué? Mire, como hemos dicho, a veces la gente tiene una idea equivocada de lo que es la resurrección. Ponen a las tumbas abriéndose y los cuerpos subiendo. Si yo interpreto, al decir no interpreto, no quiere decir que estoy poniendo mi propia interpretación. Más bien, si yo entiendo la resurrección como el profeta de Dios vino y la enseñó, no son los cuerpos subiendo, son los cuerpos bajando. Son las teofanías bajando a recibir aquí un cuerpo de los 16 elementos. O sea, se repite exactamente lo que Dios hizo en el principio con Adán. Aquí estaba ese hombre, esa teofanía. Y Dios que había creado en Génesis 1:26, pero luego en Génesis 2, Él toma del polvo de la tierra y esa teofanía la mete en ese cuerpo. Es exactamente lo que va a suceder en la resurrección. Las teofanías no van a salir de las tumbas.
Mire, por eso es tan maravilloso cómo es que Dios haya revelado su palabra. Las teofanías no salen de las tumbas, las teofanías bajan del cielo. ¿A qué? A recibir aquí en la tierra un cuerpo de los 16 elementos, de los mismos elementos que el cuerpo de Adán fue formado. Y entonces la teofanía glorifica al cuerpo. Esa es la razón que un cuerpo glorificado ya no se va a envejecer, ya no se va a enfermar, ya no va a padecer ninguna de las cosas que nosotros hoy en día estamos padeciendo. Ahora, entonces, Dios, esto es maravilloso. Espíritu, logos, teofanía. Pero de ahí Dios, según Primera de Timoteo 3:16, se hizo ¿qué? Carne. Ahora, este es el misterio de la deidad, que Dios fue manifestado en carne, es decir, en un cuerpo físico. Ahora, Dios, como espíritu, se vistió de carne, y entonces ese cuerpo de carne se vistió de ropa humana. Mire, voy a tomar precisamente aquí apartando la mirada hacia Jesús. Yo no sé si usted notó eso, el profeta lo dice casi al final del sermón. En el párrafo 363 dice: pero fue prometido en los últimos días que como el ángel, Dios estaba habitando en un cuerpo humano que llegó un poco antes de que se quemara Sodoma. Ahorita vamos a ver eso. Y él se sentó dando su espalda a la tienda a donde estaba Sara, y le dijo a Abraham lo que ella estaba pensando dentro de la tienda. Escuche, Dios en carne humana, usando ropa humana. Ahora, el profeta aquí ya nos direcciona a algo, porque mire, uno al escuchar Dios en carne humana, usando ropa humana, bueno, nuestra mente inmediatamente se va con Jesús, y eso es verdad, pero no es todo de ello. Mire, la primera vez que Dios se apareció en carne humana. Ahora mire, el profeta dijo que uno nunca debe delimitar el poder de Dios. Dios puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando Él quiera, porque Él es Dios. La primera vez que Dios se viste de carne humana no fue cuando vino Jesús, desde luego. La gente, es más, a lo mejor los unitarios o alguien, cuando aplican a primera de Timoteo 3:16 únicamente a Jesús, y ahí esa escritura se aplica a Jesús. Pero una escritura se puede aplicar todas las veces que Dios quiera. No las veces que yo quiera, las veces que Él quiera. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ahora, regresemos a Génesis, regresemos al principio. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 14. Aquí encontramos a Abraham encontrándose con un personaje. ¿Quién es este personaje? Melquisedec. El hermano Brennan dice que mucha gente piensa que Melquisedec fue un sacerdocio o que fue un mito, pero no. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7 nos dice que este Melquisedec, rey de Salem, dice que no tenía padre ni madre, principio de días ni fin de vida. El profeta de Dios dice: eso lo hace eterno. Y solamente hay alguien que es eterno, y ese eterno es Dios mismo. Ahora, si nosotros entendemos por el mensaje que Melquisedec es Dios y que Él es eterno, porque no tiene principio de días ni fin de vida,
Entonces este Melquisedec que aparece en Génesis 14, 18 no puede ser algo menos que Dios mismo. Leamos. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Ahora escuche. Pensemos, ok, digamos, no, es que se fue. Bueno, vamos a suponer que otros digamos, sí, es Dios el Espíritu. Un espíritu podría tomar esta botella así como yo la estoy tomando en mi mano. Para poder darle a Abraham el pan y el vino, necesitaba estar en un cuerpo de carne, el cual era el sacerdote del Dios alto, y bendijo a Abraham y dijo: bendito sea Abraham, Dios del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. O sea, con esto que acabamos de ver, este Melquisedec, el cual se encuentra con Abraham, era Dios mismo hecho carne. Y yo creo que bien podemos usar lo que el profeta dijo, esta frase: era Dios en carne humana. Pero no solamente era Dios en carne humana, era Dios usando ropa humana. Mire, y estoy hablando esto porque al final quiero llegar a algo. Para mucha gente, claro, yo entiendo que en el mensaje desde luego hay extremos. Unos creen una cosa y están en ese extremo, otros la niegan y están en este extremo, pero en medio de los dos extremos tiene que haber una sana doctrina en medio del camino. Ahora, la segunda vez a donde el profeta, que es lo que leí aquí en la cita que el profeta nos dice, él nos lleva a Génesis 18. Apenas 4 capítulos después, Génesis 18. Vamos, mire, esta escritura el profeta la leyó, la explicó vez tras vez. ¿Por qué él siempre? Escuche, siempre esta escritura él siempre la explicó al final de sus sermones, cuando estaba por entrar al discernimiento. ¿Por qué William Branham invirtió horas y horas y horas de sus sermones para explicarnos esto? Porque seguramente para él y principalmente para Dios era importante que nosotros lo entendiéramos. Génesis 18. Mire, eso está tremendo. Y le apareció Jehová. ¿A quién? A Abraham. Escuche, entonces, ¿quién fue el que le apareció a Abraham? Bueno, si usted cree la Biblia, va a tener que admitir que fue Jehová. Eso es lo que la Biblia dice. Hermano, si nosotros tomamos en cuenta que Jehová es espíritu, ¿cómo fue que Jehová mismo le aparece a Abraham? Y aparecióle Jehová en el valle del Mamre, digo, el profeta, eran como a las 11 de la mañana, estando él, o sea Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora, la Biblia dice que Abraham alzó su vista y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Mire, hermano, esta escritura pudiera ser una escritura favorita para un trinitario de hueso colorado y decir: ya ve, él estaba viendo a 3 y es verdad. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. O sea, Abraham va a recibirlos a los 3. E inclinóse a tierra y dijo: Señor. Ahora, si eran 3, ¿por qué Abraham discrimina a 2 y solamente dice Señor?
¿Por qué? Porque efectivamente Abraham reconoció a uno solo como su Señor. Aunque eran tres, ahora desde luego el profeta de Dios nos reveló que los otros dos, uno era el ángel Gabriel y el otro era el ángel Miguel. Pero en medio de dos ángeles, en medio de estos dos ángeles de Gabriel y Miguel, venía uno a quien Abraham reconoce como Señor. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahora, cualquier persona con un entendimiento mínimo de la Biblia sabe que Abraham no estaba viendo a un espíritu. Es más, no estaba viendo a tres espíritus, estaba viendo a tres personas. Pero de estas tres personas, solamente uno era Dios, porque fue al único que Abraham reconoció como Señor. Mire, si usted nota en Génesis 19, estos dos mismos ángeles, estos dos acompañantes de Jehová, fueron los que fueron a Sodoma. Si usted nota, Abraham o Lot no tenía un entendimiento claro de la deidad, porque la Biblia dice en Génesis 19:2 que él les dijo: mis señores. Ahora, pero regresemos a esto. Verso 3 dijo: Señor, ahora si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies. Esto quiere decir que este Señor, al cual Abraham había reconocido como tal, tenía pies físicos. Examinemos un poco a esta persona. Y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Escuche. Pero entonces no solamente uno de ellos tenía pies físicos, sino también los otros dos que lo acompañaban. ¿Cuándo o a qué hora fue que esto sucedió? Mire, es el mismo Dios todo el tiempo, obrando de la misma manera. Si Dios en un principio, ahora recuerde, él ya tenía la teofanía de Adán, crea un cuerpo de la tierra y hace que aquella teofanía se introduzca en aquel cuerpo para ser un cuerpo glorificado. El profeta de Dios nos dijo, escuche, él dijo: mire, todos sabemos que los ángeles son seres celestiales, y la Biblia dice que son espíritus ministradores. Dios llamó a aquel espíritu llamado Gabriel, y él, siendo el creador, toma de los 16 elementos de la tierra, y de esos 16 forma un cuerpo, y dice que él sopla y dice: métete, Gabriel. Es allí, mire qué cosa. Mire, yo pienso la emoción que debe de haber sentido aquel ángel por única vez en su vida. Perdón por, bueno, si no digo la palabra equivocada, en su vida estar en un cuerpo de carne. Usted dice: ¿y qué acerca del ángel del Señor que le apareció a William Branham? El profeta de Dios dice que primero fue como una luz que iluminó el cuarto. Segunda, que de esa luz, haga de cuenta, la luz va subiendo y se va formando una persona. Y es en ese estado que el ángel le da las instrucciones al profeta de Dios.
El hermano Branham dice, y esto yo lo tengo que respetar porque él lo dice, que aparte de él solamente hubo 2 personas que literalmente vieron al ángel del Señor. Usted dice, ¿quiénes son? Uno de ellos fue su hijo, Billy Paul, y él mismo lo dice en cada testimonio. Y en el sermón, quizá yo me equivoque, pero estoy seguro que no me equivoco. En el sermón, Elías y la comida ofrecida, dice que su esposa, la hermana Meda, vio al ángel del Señor. Ahora, regresemos, imagínese usted la emoción que era para Gabriel. Perdón, sí, fue el primero que tomé. Por primera vez en su existencia, digámoslo así, para no hablar de vida en términos humanos, desde que Dios lo creó, él, hermano, esto es tremendo, de pronto sentirse el mismo en un cuerpo de carne, en un cuerpo físico. Yo sé que para nosotros, como estamos en un cuerpo físico, es normal que usted dé un paso y luego de otro, pero imagínese un ángel que nunca en su existencia tenía un cuerpo, ahora tener un cuerpo y sentir que va a dar un paso. Pero lo más maravilloso, sentir que se arremanga su túnica y que Abraham le lava los pies. Esto es tremendo. Ahora, si eso fue con Gabriel, sucedió exactamente la misma cosa con Miguel. Dios le hace un cuerpo de los 16 elementos. Mire, yo sé que esto yo ya lo dije en una ocasión cuando hablé sobre el tema dimensiones, pero en esta noche lo voy a repetir. Mire, los 16 elementos, y esto yo lo saqué de una enciclopedia. Eso quiere decir que aún la ciencia comprueba, demuestra lo que nosotros ya sabíamos. Un cuerpo está formado de los 16 elementos. Esto yo lo saqué de, no sé si existe enciclopedia, es probable que no. Una enciclopedia que se llamaba Grolier, que fue mundialmente famosa. El primer elemento es hidrógeno, el segundo es oxígeno, el tercero es carbono, el cuarto es nitrógeno, el quinto es calcio, el sexto es fósforo, el séptimo es potasio, el octavo es sodio, el noveno es magnesio, el décimo es hierro, el onceavo es zinc, el doceavo es cobre, el treceavo es vanadio, el catorceavo cromo, el 15º silicio y el 16º selenio. Ahora el profeta él no nos los enumeró, él mencionó 2, 3 y ahorita le voy a decir algo que él dijo. Recuerdo que usted, bueno, mire, de estos 16, 4, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno forman el 95% del peso corporal. O sea, si una persona pesa 100 kilos, 95 kilos son de estos 4 elementos. El otro 3% es de calcio y fósforo y el restante 2% son de los otros 8 elementos. Ahora, pero quizá usted diga, bueno, pero es que el hermano Branham mencionó petróleo. ¿Alguien ha escuchado que el profeta diga eso? Y aquí no está el petróleo, ¿se equivocó? Claro que no, un profeta no se equivoca. ¿Sabe usted por qué? Porque el petróleo se conforma de 5 de estos elementos. Y eso está demostrado científicamente. El petróleo se forma de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de azufre, lo cual es selenio, uno de los elementos que yo mencioné aquí. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje es perfecto. Ahora, regreso. Sigamos leyendo Génesis 18. O sea, no solamente les lava los pies, sino dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue depriesa a la tienda a Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa 3 panes cocidos debajo del rescoldo.
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y diose priesa. La versión antigua, así dice. A mí me gusta ese lenguaje antiguo. Y diose priesa a aderezarlo. Y tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol. Alguien ayúdeme con lo último que dice este versículo. ¿Qué dice? Y comieron. Mire, por eso la celebración del Día de Muertos, donde en esta parte del sur de México, del centro hacia el sur, en el norte no existe esa creencia, que la gente les pone aquellas ofrendas para que los espíritus de los difuntos desciendan a comer, es un mito. ¿Sabe usted por qué? Porque un espíritu no come. Pero aquí Abraham no estaba hablando con un espíritu, estaba hablando con seres, voy a decirlo de esa manera, de carne y hueso. Con seres de estos 16 elementos que le he mencionado. Por eso es que él ofrece que le lave los pies y les ofrece también comida. Pero no solamente comida, sino que dice la Biblia que ellos, Gabriel, Miguel y Jehová, comieron. Y bebieron leche también. Algún día voy a hablar sobre el temita que lo voy a llamar la dieta de Dios. ¿Y usted, Dios tiene dieta? Bueno, usted tiene que ver a Jesús en Lucas 24. Pero bueno, ese no es mi tema en esta noche. Entonces, hermano, aquí vemos a Dios en carne humana usando ropa humana. Pero voy a llevarlo. Yo le voy a decir una cosa. Cuando, creo que es en Éxodo 33, cuando Abraham le dice al Señor, déjeme ver, si no ustedes me ayudan, pero sí creo que es Éxodo 33. Sí. Cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, y entonces el Señor le dice, está muy bien, Moisés, la vas a ver. En Éxodo 33, 20, recuerde, la primera vez que Moisés se encontró con Dios cara a cara, no fue con un Dios hecho carne, fue con un Dios velado en la columna de fuego en la zarza ardiente. Pero aquí el Señor le dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y en el verso dice, y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Uno no puede ver las espaldas de un espíritu. Uno no puede ver las espaldas de una columna de fuego. ¿Qué fue lo que Moisés tuvo que haber visto? Un cuerpo. Ahora, pero vayamos a esto. Después de todo este antecedente, vayamos a cuando Dios mismo se convirtió en, o que toda la plenitud de la deidad se vistió una vez más como un ser humano. ¿Cuándo fue? Cuando Él se hizo Emanuel. Recuerde, Mateo nunca aplicó esa escritura ni a Génesis con Abraham, ni al tiempo de Moisés. Cuando él dijo que era Emanuel, que declarado es Dios con nosotros, lo aplica ¿a quién? A Jesús. Entonces Emanuel, entonces Jesús era Emanuel, que es Dios con nosotros. Pero ¿de qué manera vino?
Dios con nosotros. ¿De qué manera fue Emmanuel? Él vino, escuche, aquí está la diferencia entre cuando Él le apareció a Moisés, cuando Él le apareció a Abraham, porque aquí Él vino a ser como uno de nosotros, a nacer como uno de nosotros. Mire, ahora entiendo el por qué el hermano Branham dijo que los judíos, usted sabe que los judíos creen que el Mesías va a ser Dios hecho carne. El profeta dice que él en una ocasión estaba platicando con un judío y le dijo: Rabino, ¿qué relación tiene Isaías 7:14 e Isaías 9:6 con el Mesías? Dijo: ese va a ser el Mesías. Ahora, pero ellos, escuche, porque de aquí tengo un temita para predicar, si Dios me da la vida, el 22 de diciembre, sobre un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. ¿Por qué los judíos no pudieron reconocer a Jesús? El profeta nos dice que porque ellos creían que cuando Jehová bajara, iba a bajar, que iba a haber una escalinata del cielo a la tierra. Bueno, espero que usted haya escuchado eso, el profeta lo dijo. Y en esa escalinata iba a bajar Jehová, bajando escalón por escalón, los ángeles del cielo sonando unas trompetas, y Jehová en toda su magnificencia. Dios lo pudiera haber hecho así, porque Él es Dios. Pero en vez de eso, Él decidió hacerse carne de una manera distinta. Nosotros sabemos, a través de crear el óvulo y el germen masculino en el vientre de una virgen, porque Él fue el que creó ambos. Él lo hizo. Pero bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando, voy a decirlo de esa manera porque el profeta lo dijo y que no le escandalice, qué es lo que pasa cuando Jehová nace? ¿Sabe usted por qué? Porque ayer, y a mí me extraña que alguien creyendo el mensaje dice: no, Jesús fue Dios hasta que se bautizó. ¿Fue eso así? Y entonces antes, si eso es así, antes de bautizarse, ¿qué fue? El hermano Branham dice: era Jehová llorando en el pesebre. Era Jehová envuelto en pañales. Es lo que dice San Lucas. ¿Cuál fue la primera ropa de Dios hecho carne? Fueron pañales. ¿O no? ¿O que el niño estaba ahí desnudo solamente en el pesebre? Lucas 2:7 dice: y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales. La primera vez, hermano, esto es maravilloso. La primera vez que Dios mismo permitió ser vestido. Y que no le suene a usted, es una herejía. Porque Jesús, o yo le pregunto, Emmanuel, ¿a partir de cuándo fue? Desde el momento en que Jesús nació, era Emmanuel. ¿Sabe usted por qué? Porque aún los magos de Oriente tenían revelación. Ellos no vieron a ver, bueno, sabemos que ya cuando ellos vienen, Jesús ya no estaba en el pesebre, desde luego, ya era un infante de 2 años. Y ya no estaba ahí donde él nació, estaba en su casa, dice la Biblia. Ellos trajeron 3 regalos: oro, hablando de qué, de su deidad; incienso, hablando de su servicio; y mirra, hablando de su muerte. Deidad en servicio para muerte. Hermano, ¿qué necesidad habría de que ellos trajeran oro?
¿Sabe usted que la plata significa humanidad? Perdón, la madera. Plata es redención. Si Jesús solamente hubiera sido un hombre, hubieran traído algo que hablara de su humanidad, quizá un bello cofre de madera. Ahí está. Pero no. Trajeron oro, porque ellos tenían revelación y sabían quién era Jesús. Y no solamente eso. Ahora mire, el profeta de Dios dice quizás en el tercer Éxodo, alguno de esos sermones, él dice que los magos de Oriente eran judíos. O sea, ellos no estaban extraviados, hermano. Ellos sabían a qué venían y por qué venían. Bueno, espero que usted haya escuchado ese mensaje. Aquí lo hemos escuchado. Cuando ellos llegan, dice la Biblia que postrándose le adoraron. ¿Podía usted imaginarse a un judío? De nosotros como gentiles se puede esperar cualquier cosa. El gentil adora una piedra, un árbol, la luna, el sol, lo que sea. ¿Puede usted imaginarse a 3 judíos postrándose ante un ser humano como ellos? Digamos que fuera solamente eso. Ellos se postraron ante el pequeño Jehová porque era eso. Jehová llorando. Sino que alguien me explique o que diga que lo que el profeta dijo que era Jehová envuelto en pañales, que eso no es el mensaje. Bueno, espero que alguien haya escuchado eso. El hermano Branham dijo era Jehová envuelto en pañales, era Jehová llorando, era Jehová jugando a las canicas, era Jehová en la carpintería. Yo le pregunto, Jehová llorando, Jehová en pañales, Jehová jugando a las canicas, Jehová en la carpintería, ¿ya se ve bautizado? Por eso, la primera ropa que tuvo Jehová aquí en el Nuevo Testamento fue cuando fue envuelto en pañales. Cuando después de que nace, es que Jesús nació como cualquier bebé, hermano. Quizá cuando él nació, su madre lo lavó, lo limpió y a envolverlo en pañales. Dice el profeta de Dios en la palabra inmutable de Dios, predicado el 24 de agosto del 60, párrafo 63. Él estaba envuelto en pañales, no en ropa tejida, sino en pañales. Ahorita esto de ropa tejida, manténganlo en su mente. No en ropa tejida, sino en pañales. Y cuando él estaba acostado allí, si me dijeron correctamente, eso era de la yunta del buey. Y lo que ellos ponían allí en el establo era la cosa que ellos le ponían al buey para evitar que se raspara sus hombros. Ellos reclaman que eso era en lo que Jesús estaba envuelto. Ni siquiera tenía ropa para usar, ni un lugar para recostar su cabeza. Vino a la tierra por medio de una matriz prestada, sobre una pila llena de estiércol. Murió y tuvo que usar un sepulcro prestado para ser enterrado. Ahora, eso es el bebé. Pero Jesús comenzó a crecer. Y así como con cualquier ser humano, al ir creciendo, su talla iba cambiando. Eso lo entendemos, ¿verdad? Hasta llegar a su plena estatura. Pero si Jehová fue envuelto en pañales como un bebé, Jehová como un adulto también tenía o usaba ropa humana. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe usted que el profeta nos dijo cuál era el color del manto de Jesús?
Lo dijo en 2 ocasiones, se lo voy a leer. En el sermón La resurrección de Lázaro, predicó el 29 de julio 51, párrafo 63. Y después de un rato, yo me fijo y aquí viene uno bajando. Usted sabe, hace poco hablamos de eso, que cuando el profeta dijo yo puedo ver o veo, no era para ilustrar su sermón. Ay, qué bonito lo ilustró el hermano Branham. Él sabía lo que estaba diciendo, hermano. Y después de un rato yo me fijo y aquí viene uno bajando. Él dijo, he aquí significa mirar a. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí viene Él, una personita ordinaria, caminando por allí con su manto azul puesto. ¡Ja! Entonces Jehová se hizo carne o se hizo humano y usó ropa humana y usó un manto azul. Espero que usted le crea al profeta. Aquí viene él, una personita caminando por allí con su manto azul puesto y su cabello moviéndose, de aproximadamente 30 años de edad. En el sermón, ¿crees esto? Ahí va implícito algo, hermano. ¿Crees esto? Predicado el 3 de octubre del 51, párrafo 51. Él está hablando de Juan el Bautista y dice, él dijo que él le conocería porque hay una señal siguiéndole. Él lo vio viniendo con su manto azul puesto, caminando por allí y su cabello moviéndose. Mire, yo buscando en el mensaje solamente encontré estas 2 únicas citas. Yo una ya hace tiempo que la había encontrado y el día de hoy encontré la segunda. ¿Cómo es que el profeta de Dios nos dice incluso de qué color era el manto de Jesús? Ahora, aquí hay algo importante. Los pañales que él usó, porque eso es lo que dice la Biblia, que María envolvió al niño en pañales. Usted sabe, pues en aquel tiempo no había ninguna de las marcas, pañales desechables, las personas, las mujercitas los tenían que hacer. Si Jesús, usted sabe, nosotros la ropa que usamos, bueno, la compramos porque la fabricaron en alguna empresa. Pero Jesús, este manto, y lo voy a decir porque el profeta lo dijo, yo no puedo decir es que he usado un manto gris o un manto blanco, bueno, o un manto rojo, lo que sea, no. Si el profeta dijo que era azul, bueno, es de esa manera. A Jesús, ¿quién le confeccionaba la ropa? Mire, en el sermón, y entonces llegó Jesús, predicado el 2 de marzo del 57, párrafo 10. Ahora, esta pequeña familia, mire, el profeta de Dios nos dice, y yo no sé si usted tiene esa aplicación que se llama Lifeline de los celulares. El profeta en varios sermones, y nosotros, primeramente Dios, a partir de enero vamos a escuchar eso aquí en la iglesia, en el preámbulo entre la escuela dominical y la dirección general, un audio de un libro que fue escrito en el libro 19 que se llama El Príncipe de la Casa de David. Y ahí por ahí encontré una introducción muy preciosa, como una manera de introducción que el profeta hace en el sermón La Acusación. Y son cartas de una mujercita que se llamaba Adina, que ella vivía en Palestina y su padre estaba en Egipto, y él envía una carta y otra y otra y otra. Ya están en audio. Pero muchas de las historias, ahora sí, con las que el profeta ilustró sus sermones, él mismo reconoce haberlas tomado de ese libro, El Príncipe de la Casa de David. Y entonces, el hermano Branham, él dice esto, que cuando José, el esposo de María, murió, dice que Jesús
se mudó a vivir en la casa de Lázaro. Ahora sí que estas porciones sí las toma él del príncipe de la casa de David, él mismo lo dice. Imagínese usted a Jesús viviendo ahí con Lázaro, no en balde eran amigos. Y al mismo tiempo conviviendo a Jesús, el joven Jesús, con Lázaro, con María y con Marta, todos bajo el mismo techo. Es más, le voy a decir algo. El hermano Branham dice que cuando Lázaro comenzó a predicar, cuando Juan comenzó a predicar, fue Lázaro, y el profeta usa esta palabra, quien persuadió a Jesús a que viniera a ver a Juan. Bueno, usted no lo quiere creer, por mí no hay mayor problema, yo solamente le estoy repitiendo lo que dijo el profeta de Dios. Si alguien dice, ¿en qué cita? Ahorita no la tengo aquí, pero aquí mismo la tengo y se la puedo buscar. Le repito, el profeta dice que fue Lázaro quien persuadió a Jesús que fuera a ver a Juan el Bautista. Eso es lo que dice el profeta de Dios. Digo esto porque mire lo que el profeta de Dios dice aquí. Él está hablando dice, ahora esta pequeña familia se refiere a esa familia que se componía por Lázaro, María y Marta. Ahora esta pequeña familia, mientras ellos estaban en la peor condición en la que jamás habían estado, Lázaro había enfermado. Es más, ¿sabe usted el profeta dice de qué murió Lázaro? Yo ya lo he dicho aquí en algunas ocasiones. El profeta dice que Lázaro murió de hemorragia en los pulmones. Mire, el mensaje llena todos esos huecos que a veces no están aquí en la Biblia. Claro, que hay cosas que son disparates que la gente inventa. Por ejemplo, el hermano Branham dice que la gente decía que Jesús, cuando era niño, hacía pequeños aves de arcilla y entonces que soplaba y ahí va el ave volando. ¿Sabe lo que el profeta dijo? ¿Qué era eso? Esa historia dijo que eran tonterías. Él usó otra palabra, ahorita se me olvida, me voy a acordar a ella, ahorita se la voy a decir. Dice, estoy leyendo esto. Dice, Lázaro había enfermado y enviado por su amigo y camarada. Él se había sentado en la mesa y comido muchas veces de la mesa de ellos. O sea, Jesús se había sentado en la mesa de la familia de Lázaro y había comido muchas veces de la mesa de ellos. Ellas, ¿quién? Marta y María. Escuche, ellas le habían confeccionado un manto que usara. Entonces la ropa de aquel Dios en carne humana, aquella ropa humana, ¿quién se la había confeccionado? María y Marta. Ellas le habían hecho un manto que usara, o le habían confeccionado un manto que usara. Él había recostado su cabeza sobre las almohadas que María y Marta le habían preparado la pequeña costura, tratando de mostrar todos sus respetos que ellas podían hacia él. Pero aquí está lo importante. En las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, predicado el 11 de diciembre del 60, párrafo 275. Así que ellos empezaron a subir el monte, le pusieron ese manto alrededor. La única ropa que él tuvo, supongo, cuando él era un hombre, María y Marta le hicieron un pequeño manto. Manto de arriba a abajo sin costura. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia en San Juan 19:23. Esto ya es Jesús al final. Dice, y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus
vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. ¿Quién le hizo esa túnica sin costura? María y Marta. Ahora, esto era Dios vistiéndose, Dios humano vistiéndose de ropa humana. Pero mire, y aquí estoy casi para terminar con esto, y en esto sí quiero que preste mucha atención. En este tiempo, y escuche lo que yo voy a decir, sé lo que le estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. En este tiempo Dios también se vistió de ropa humana. Mire, yo sé que de decir esto, esta es una línea muy delgada, porque yo no creo que William Branham sea Dios en el sentido ponerlo a la par con Jesús. Hay gente que sí lo cree y bueno, pues cada quien que crea lo que quiera creer. Mire, cuando el profeta dijo que Jesús, porque él dice que Jesús era Dios hombre. Dice, Jesús era hombre cuando él tuvo hambre y fue a buscar un higo a la higuera. Y cuando no lo encontró porque no era temporada y la maldijo, dijo, eso era más que un hombre. Eso era Dios. Jesús estaba cansado y dormido después de un avivamiento. Cansado y dormido después de un avivamiento en la barquilla. Eso era el hombre. Cuando viene aquella tempestad y él pone su pie sobre la barandilla y dice, calla, enmudece, dijo, eso era más que un hombre. Ese era Dios. Y uno puede tomar todas esas historias que el profeta nos dijo. Yo le pregunto, ¿cualquier ser humano común y corriente puede traer ardillas a existencia? Ahora esa es una cosa creada, hermano. Ni usted, ni yo, ni nadie más podemos crear cosas como seres humanos. Es más, los ilusionistas son eso. Solamente es un asunto psicológico, que crean una falsa ilusión en la mente de la gente. Y la gente está viendo algo que aparentemente es real, pero que no es real. Por eso cuando el profeta de Dios habla de las ardillas, dijo, no fue una visión, porque una ardilla no sangra. Y usted no puede comerse una visión. O sea, fueron ardillas reales, creadas por el único creador que existe. Escuche, yo sé que aquí la línea es muy delgada. Yo espero que en esta noche usted no me vaya a malentender, porque yo sé lo que estoy diciendo. Cuando él paró la tempestad, él dijo, Jehová, tú eres el mismo Jehová que hizo los cielos, la tierra, el viento y todo lo demás. Por eso el profeta dijo que Jesús nunca dijo así dice el Señor, porque él era el Señor. Él dijo, pero yo te digo. Ningún profeta del Antiguo Testamento vino hablando en su nombre. Por eso ellos siempre dijeron, así ha dicho Jehová, porque eso es exactamente lo que había acontecido. El Señor le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón. El Señor le dijo a Jeremías, ve y dile. El Señor le dijo a Isaías, ve y dile. El Señor le dijo a Ezequiel, ve y dile. Ninguno de ellos habló en su propio nombre, porque hubiera sido un ser humano como usted y como yo.
Escuche, por eso es tan delicado y serio. A veces el hombre no tiene discernimiento y comienza a repartir, así dice el Señor. Y si eso no acontece, dijo el profeta, entonces la persona está haciendo a Dios un mentiroso. ¿Sabe qué? Yo sí puedo decir así dice el Señor. Y solamente digo así dice el Señor cuando estoy leyendo lo que el Señor ya dijo. O cuando estoy repitiendo lo que el Señor ya dijo a través de su profeta. Eso es así dice el Señor. Al menos yo no tengo esa duda. Ahora, ¿quién fue el que creó las ardillas? ¿El Señor? ¿Quién fue el que le... Escuche, hermano, y ustedes que acaban de estar aquí en la reunión de Cuautitlán Izcalli, ustedes saben que ahí estaba un hermano de los Dalton. Porque nosotros regularmente cuando hacemos mención de que el Señor le dio la salvación a los... Mire, y a veces Dios tiene que hablar en pronombre personal. Escuche, ¿por qué? A veces la gente se pelea y dice, no, fue, porque el profeta lo dice de ambas maneras. Cuando él le habla al pez, le dice, pececito, Jesucristo te devuelve la vida. Y eso hay, usted ya cuando hablamos del tercer jalón, eso lo leímos, todas las citas del profeta dijo eso. Pero en otra parte dice, pececito, yo te doy la vida. Y la gente a veces quiere una lucha de un extracto con otro, ahí le están golpeteando a ver cuál es el extracto que sale triunfador. Cuando él dijo Jesucristo, yo te doy la vida, era Dios hablando a través de esos labios humanos. Así de sencillo. Le decía hablando de los hijos de la hermana Hattie Wright, Hattie, pide lo que quieras, yo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Usted sabe, los hermanos Dalton, creo que eran 8. Y si ustedes, bueno, yo no estuve en esa ocasión aquí, pero yo escuché al hermano Jim Dalton. Ahí en una ocasión nos reunimos en un restaurante y allí en la mesa estuvo platicando todas esas cosas, porque él fue uno de esos 8. Y él dijo incluso más cosas de lo que dijo el otro hermano aquí. ¿Por qué? Porque el otro era más pequeño y tenía menos conciencia de las cosas que él, usted sabe, además, pues en aquel tiempo la gente estaba viviendo en tiempo del profeta y para ellos había cosas que después, ahora después del paso del tiempo, ven la magnitud. Jim, él ya estaba mayor, bueno, no que estuviera mayor, sino que estaba más grande y era un joven, él ya discernía más las cosas. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Yo una vez conocí, bueno, ha estado aquí un hermano norteamericano que él conoció al papá de ellos, que se llamaba Ed Dalton. Ed Dalton era un hermano bautista. Y entonces cuando él escuchó al profeta, lo primero que aceptó fue ¿cómo se llama? El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde luego que la iglesia bautista, pues inmediatamente para afuera, ya no lo querían ahí. Y el profeta, Dios, a través de su siervo en la fila de oración, le dijo, hermano Ed Dalton, por su fidelidad a Dios, yo le entrego a su familia. Aquí ya no fueron 2, fueron 8. Ustedes escucharon parte de la historia, no piense usted que el diablo se iba a quedar con los brazos. Sí, ya los tiene, no. Pero al final y al final de cuentas, las palabras de Dios no pueden caer al suelo vacías. ¿Quién era el que discernía? ¿Era un adivinador? ¿Tenía que ser Dios? Ahora sabemos que el profeta dijo que el diablo también tiene su contraparte, pero todo lo que es humano o aún del diablo tiene un margen de error. Para que sea de Dios tiene que ser 100% exacto, porque Dios no comete errores, ni se equivoca en su palabra ni en sus dichos. Y entonces, porque mire, le voy a leer esto precisamente un poquito más adelante de la cita, la primera que le leí ahora en el párrafo 393 de poniéndonos al lado de Jesús, perdón, apartando la mirada hacia Jesús, dice el profeta. Ahora, si yo pudiera sanarla, está hablando con una mujercita, dice, yo lo haría, pero no puedo hacer lo que él ya hizo.
La única cosa, si él estuviera parado aquí en esta noche con este traje puesto que él me dio, pues ahora él no pudiera sanarla porque él ya lo hizo. Entonces, el que estaba en la plataforma era Dios mismo, con un traje puesto. Escuche, porque ahorita le voy a leer otra cita para que usted diga, hermano, ¿hasta dónde se está yendo? No, yo sé lo que estoy diciendo. Si no era Dios mismo, entonces ¿quién era? ¿El hombre? ¿Sabe una cosa? Por eso él siempre decía, estoy esperando por alguien. Él no podía aventurarse. Mire, la otra vez que estábamos, déjeme ver, es que lo escucho cosas que a veces digo, ¿y dónde le escuché? De lo que pasó en la India. Yo dije, qué tremendo. Era para una persona pararse ante 400,000 personas. Creo que lo escuchamos el viernes, ¿no? Cuando él habla, sí, fue el viernes. Pararse ante 4,000 personas y retarlas. Y ya ve que el profeta dice que la gente estaba diciendo, no, él le está leyendo la mente. ¿Cómo póngase en los zapatos de William Branham? ¿Cómo un hombre, un ser humano, podía pararse? Y aún aunque fueran ante una audiencia de 5 personas, para aquí estamos hablando de 400,000. Y decirle un error a esa persona. Usted está ciego por esto, porque usted adora al sol y de tanto estar viendo solamente al sol, le dañó su vista. Se requería que fuera más que un hombre, hermano. Un ser humano común y corriente. Ahora, ok, la gente diría, bueno, está bien. Le adivinó el pensamiento, alguien por ahí le contó. O a lo mejor por deducción lógica, sí, pues tiene los ojos en blanco, porque el profeta dice que sí los tenía, quizás estuvo mirando al sol. Pero lo tremendo es, después de que hace el reto a aquellas personas, que dice, y mire qué tremendo, dijo, si el Dios de ustedes lo sana, yo me convierto a su religión. Mire qué cosa. ¿Qué tal si sí lo sanaba? ¿Sabe una cosa? Yo creo que William Branham hubiera cumplido su palabra, se hubiera hecho musulmán. Pero cuando ninguno de ellos, todo el mundo contuvo la respiración, no, aquí mejor ni hablamos. Y él clama al único Dios verdadero que estaba en él. Y aquel hombre recibe la vista. ¿Quién hizo eso? William Branham. Tuvo que haber sido Dios mismo. O sea, era Dios en un traje color café. Era Dios en un traje color marrón. Era un Dios, ahora sí que como mi tema era Dios en carne humana usando ropa humana. Hermano, que esto no le escandalice. El profeta muchas veces dijo, no soy yo, es él. Que era Dios, el mismo Dios en un vaso. ¿Por qué? Mire, el profeta dice en el sermón La simiente discrepancia. Esto yo lo he leído muchas veces, el párrafo 30, predicó el 18 de enero del 65. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, escuche, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy, por los siglos, es la simiente de discrepancia. O sea, era Jesucristo, el Dios inmortal, en un mortal, para que fuera una vez más Dios en carne humana, usando ropa humana. Tenía que ser, hermano. Ahora, mire, yo sé que la línea es demasiado delgada, porque también le voy a decir esto. Hay hermano, incluso, porque esa doctrina viene desde tiempos del hermano Branham, que creían que él era Jesucristo, igual que el de Jesucristo hace 2000 años. Pero el mismo profeta admitió, él había nacido por la unión de Charles y Ella Branham.
Jesucristo no nació por la unión de José y María. Él nació por la palabra hablada, porque el ángel le dijo que el Espíritu Santo le iba a hacer sombra a María. A él, Abraham, ningún ángel le dijo que el Espíritu Santo iba a hacer sombra en ella. O sea, William Branham nació como usted y como yo. Es más, fue concebido como usted y como yo, por medio de la unión de sus padres. Eso es la gran diferencia, hermano. Por eso, Jesús era toda la divinidad, como dijo Pablo en Colosenses, en él moraba toda la divinidad en un cuerpo. Ahora mire, ya recapitulo y ya termino. En el principio era toda la deidad morando en un cuerpo de carne, hecho por él mismo, que se encontró con Abraham en la forma de Melquisedec. En Génesis 18 era toda la divinidad corporalmente morando en un cuerpo llamado Elohim, que le lavaron los pies y comió con Abraham. En Jesús era toda la divinidad corporalmente habitando en un cuerpo ya no creado de la tierra, sino en un cuerpo creado en el vientre de una virgen. En el siglo XX fue Dios morando en un cuerpo redimido. Jesús no necesitaba ser redimido. Hay gente que dice, mire, por eso uno no puede tomar un extracto y hacer con él una doctrina, porque no se va a poder hacer. Hay por ahí un extractito en el sermón probando su palabra. La gente dice, ya ve, Jesús mismo tuvo que ser redimido. Bueno, dígame, para que alguien sea redimido necesita un redentor. Entonces, ¿quién fue el redentor de Jesús? Pero usted sabe, la gente se enreda en ese tipo de cosas que no tiene por qué uno enredarse. La Biblia no es complicada, es sencilla. Entonces, era Dios en carne humana, usando ropa humana. Con esto no estoy diciendo, le repito una vez más, que él era, digamos, por eso el profeta de aquí nos dice que esto de la simiente discrepancia es contundente. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción, entre paréntesis, con excepción del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús fue creado. El cuerpo de William Branham fue engendrado por Charles y Ella Branham. Por eso dice, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy, todos, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el profeta tenía que decir esto? Porque él nos estaba diciendo que teníamos que entender la condescendencia de Dios mismo. Por eso, mire, ya termino. Cuando la Biblia dice, Lucas 17:30, como esto será cuando el Hijo del Hombre será manifestado, será revelado, sabemos que el Hijo del Hombre es Jesucristo. Al profeta mismo le preguntaron, ¿es usted el Hijo del Hombre? Y él dijo, no. Pero era el Hijo del Hombre, la columna de fuego. Aquí está la cosa, hermano, en un Hijo de Hombre, para manifestar al Hijo del Hombre. Por eso, mire, aún personas que al final, bueno, pues, y no lo criticamos, pues cada quien, ¿verdad? T.L. Osborne, pues él realmente nunca creyó el mensaje. Hay gente que por tratar de darle un crédito al mensaje dice, no, él era un creyente del mensaje. No, él nunca lo creyó. Y no digo esto para demeditarlo. Pero él dijo, T.L. Osborne dijo, que cuando él vio a William Branham, vio a Jesús caminando en dos pies aquí, ¿dónde? En la tierra. ¿Sabe usted por qué?
Por eso no en balde, y esto ya lo expliqué, ya no lo voy a explicar. No en balde, Juan el revelador quiso adorarlo 2 veces. Póngase de pie. ¿Por qué? Porque era Dios en carne humana, usando ropa humana, pero no para ser adorado, para manifestar el ministerio del Hijo del Hombre. Oremos. Padre, te agradezco en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Yo sé que es clara y yo no estoy confundido en cuanto a eso, Señor Jesús. Padre, pero es las diferentes maneras, Señor. Es tu multiforme, Padre, gracia, tu multiforme sabiduría, Señor, tu multiforme manera de actuar, Señor Jesús. Oh Dios, que tú, Padre Celestial, estas cosas que están en tu palabra, Señor, las has hablado para que nosotros, no para que hagamos una deidad de William Branham, pero tampoco, Dios, para que restemos, Señor Jesús, importancia a lo que fue su ministerio, Padre Celestial. Señor, nosotros no somos adoradores de ningún hombre, nosotros te adoramos a ti porque tú eres el único, que eres nuestro Dios, que mereces nuestra honra, nuestra gloria, nuestra adoración. Todo va hacia ti, Señor Jesús, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre. Eso es lo que dijo Primera de Juan. Pero Padre, también tú, Señor Jesús, te vestiste de humanidad en este tiempo, Señor. Padre, por eso no en balde, Dios, si quizá fueran las obras de un hombre, Señor Jesús, quizá estaríamos rascándonos la cabeza pensando cómo tales cosas, un ser humano pudo producir tales cosas, pero no era un ser humano, Señor. Eras tú obrando a través de ese ser humano, Señor. Padre, por eso todo lo que acá leemos y seguiremos escuchando, Señor, nunca perderemos la capacidad de asombro, porque sabemos, Señor, que fuiste tú, Señor Jesús. Fuiste tú, Padre, no solamente el que creaste, fuiste tú el que revelaste los sellos, fuiste tú el que predicaste, Señor. Por eso es que tu palabra es perfecta, Señor. Padre, tu mensaje es perfecto, Señor Jesús, porque es tu palabra, Señor. Padre, permite que en esta noche, Señor, así lo hayamos entendido, que nadie se vaya a ir, Señor Jesús, pensando algo que no debe pensar, que quizá yo traté de decir. No, yo no traté de decir nada, Señor. Yo siempre trato de ser claro en lo que digo, Señor. No insinuar algo a ver la gente qué es lo que capta, Señor, sino de predicar tu palabra directa, Señor, para que tú nos puedas dar la revelación de ella, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por tu santa palabra en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga al hermano, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Usted es Bruno Ponce. Bienvenido, hermano, qué gusto que esté con nosotros. Dios le bendiga. Bueno, dejo lugar a nuestro hermano para que él despida el servicio. Nos vemos aquí el próximo viernes para escuchar la palabra del Señor. Amén. Habrá un motivo